Buenos días para todos. ¿Cómo me les ha ido? Bien, profe. Bueno, esta vez sí se escucha bien el audio. Sí, profe, buenos días. Ok, bueno, muy buenos días. Bueno, un saludo bien especial, deseándoles mucho bienestar en sus hogares, con sus familias, ustedes, en sus trabajos, y que este día sea muy maravilloso para todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Entonces, bueno, yo les había contado por el WhatsApp, no sé si todos alcanzaron a leer el mensaje. Vamos a darnos un día, una clase más de práctica, de solucionar más ejercicios de los talleres que todavía, hasta el taller número 7 son temas de esta primera unidad, entonces si requiere que tengamos un poco más de práctica. Por eso entonces hoy la clase la dedicamos a resolver ejercicios de los talleres que nos faltan y el quiz lo hacemos el martes. Entonces de una vez les cuento que el quiz va a ser por IUE interactiva. Para los que nunca han entrado estos días, garanticen que sí les funciona, que puedan entrar, que puedan ver la materia, sus materias ahí, porque el nivel de actividad están todas sus materias. Entonces, el martes el quiz va a ser por ahí, por IUE interactivo. Bueno, permítanme entonces les comparto la pantalla para que empecemos nuestros talleres. Un segundito, yo voy por aquí. Muy bien. Bueno, en este grupo ya terminamos el taller 4, ¿cierto? El taller, ¿me recuerdan? De este taller 5, ¿hemos hecho algún ejercicio? Solo el primero, profe. El primero. Pues vamos a hacer el segundo. El segundo no lo hemos hecho. Bueno, vamos a hacer el ejercicio del taller 5. Profe, buenos días. Le pregunto, ¿no grabó la clase? ¿Cómo dices? Que si va a grabar la clase, profe, buenos días. Buenos días. Espérate, yo verifico. Yo creo que ya se está grabando. Ya tengo para... Dame un segundito. La grabación está en curso, sí. Sí, muchas gracias por recordar. Bueno, entonces... Bueno, estos son talleres, los talleres de clase. Vamos a invitar a alguien en nuestra ruleta de la participación para que nos ayude, repase y aprenda, porque esa es la gracia de estos talleres, que los hagan ustedes entre todos.
Es el momento de aclarar dudas, de equivocarnos, de corregir los errores. Y entonces vamos a invitar a Jeffer García. Jeffer, buenos días. ¿Estás por ahí? Buenos días, profe. Bueno, excelente, Jeffer. Entonces la misma dinámica. Voy a plantear el ejercicio. Ya tú me dices si sabes cómo arrancarlo. Bueno, este es un ejercicio donde nos plantean las rectas, los 8 ángulos que se forman cuando una recta, en este caso la recta R, corta otras dos rectas que en este caso serían M y N, ¿cierto? Entonces dice, si M y N son dos rectas cortadas por una secante R, como se muestra en la figura, y me están dando los valores de unos ángulos. Me dicen que el valor del ángulo 1 es 120, que el valor del ángulo 6 es 75, ¿cierto? Aquí hay algo que tener en cuenta, Jeff, y para todos. M no es paralela con N, en ninguna parte me lo dice. Entre otras cosas, visualmente se ve pues, que estas rectas, si las prolongo, se van a cortar. Entonces, que no sean paralelas es importante, porque si son paralelas, las relaciones de proporcionalidad, de congruencia son más efectivas. Bueno, aquí nos están preguntando, se me olvidó copiar la pregunta. Llegando las preguntas para allá también. Profe, yo creo que comenzaríamos poniendo que el ángulo 3 es 120 porque es opuesto por el vértice. Dame un segundito, si quieres, vamos respondiendo las preguntas. Lo que tú me estás diciendo es el punto 4. Entonces, y bien, estás bien. Vamos a empezar con este primero, Jeff, para que resolvamos el taller. Nos dicen, indicar cuáles parejas de ángulos son alternos e internos. ¿Cuáles son alternos e internos, Jeff? Profe, los alternos internos no serían 3, 2, 5 y 8. Entonces, 3 y 5. O sea, este y este, ¿cierto? Tienes que escribirlos así. Sí, O sea, sí, señor. no me puedes nombrar los 4 porque los 4 no son alternos internos. Entonces, el 3 y el 5 son alternos internos. Otro. 2 y 8, profe. Excelente, Jeremy. 2 y 8. Muy bien. Listo. Ya respondiste el punto 1. Vamos al punto 2. Punto 2 te dice, ¿cuáles son alternos y externos? Profe, podría ser 4 y 75. 4 y 6. Ese mide 75. Entonces, Sí, 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 nombrémoslo. sí, 4 y 6, profe. Ángulo 4 y ángulo 6, Jefe. Muy bien. ¿Qué otro? Ángulo 1 y ángulo 7. Ángulo 1 y ángulo 7. No, muy bien, hermano. Vamos al punto 3. ¿Cuáles son correspondientes? Los correspondientes son aquellos que están del mismo lado, pero uno es interno y el otro es externo. Profe, podría ser 1 y 8. No, me equivoco. Del mismo lado, Jefe, del mismo lado. Uno externo y otro interno. Entonces, 1 y... Entonces 1 y 5. Excelente. Ángulo 1 y ángulo 5. Hay más. Dime otro. Entonces, profe, podría ser el ángulo 4 con el ángulo 8. Muy bien. Ángulo 4 y ángulo 8. Hay más. El ángulo 2 con el ángulo 6. El ángulo 2 con el ángulo 6. Muy bien. Ángulo 2 y ángulo 6. Dime otro. El último. El ángulo 3, profe, con el ángulo 7. Excelente, man. Ángulo 3 y ángulo 7. Listo. Ya respondiste el punto 3. Ahora sí, vamos para el punto 4. Entonces empecemos con el ángulo 2. Me estabas diciendo ahorita. ¿Cuánto mide el ángulo 2? El ángulo 12, profe, el ángulo 2. Profe, eso sería eh, 120 menos 80, no, Menos me 180. equivoco. No, está bien, Sí, excelente. Que arriesgarnos. 180 menos 120 por ser suplementario, ¿cierto? Luego, ¿cuánto mide el ángulo sí, 2? señor. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da 60, profe. Excelente, man. Muy bien. Eso nos da 60. Vámonos para Ujú. el ángulo 3.
¿Cuánto mide el ángulo 3? Profe, el ángulo 3 es igual a 120 por opuestos por el vértice. Excelente, muy bien. Por opuestos por el vértice. Vámonos para el ángulo 4. El ángulo 4, profe, podría ser también como el Ya lo- 4 es igual a 180 menos 120. Y también podría ser, es igual al 2 por opuestos por el vértice. Cualquiera de las dos opciones que me acabas de decir. Por suplementario 180 menos 120 o por opuestos por el vértice. Cualquiera de las dos. Muy bien, hermano. Por acá, vamos por el ángulo 5. Pero el ángulo 5 es igual a 75 menos 80 por suplementarios. 180. Y al contrario, ya debes de restar el mayor menos el menor. Es 180 menos 75. menos 75. ¿Cuánto te da eso? Eso me da. Espera, ya miro. Eso me da 105. Excelente. Entonces te lo voy poniendo acá porque ese te va a servir para responder los otros. No, perdón. Ujú. No, En el 5, profe. sí. Este 5 mide 105. Listo. Ujú. Vamos por el ángulo 7, Jeff. ¿Cuánto te mide el ángulo 7? El ángulo 7 profe mide 105 opuestos por el vértice o 105 menos 80 o 180 menos 105 por suplementario. Excelente. Muy bien, hermano. Y el último, el ángulo 8, te mide. El ángulo 8 es igual a 75 por opuestos por el vértice, profe. Jeff, muy bien. Excelente. Dale, Felicitaciones. Muy profe. bien. Gracias por tu participación. Muy bien. Listo. Este es el punto 2 del taller 5. Tome nota para que continuemos con el otro. Profe, venga, qué pena, yo te hago una pregunta. Profe, ¿dónde puedo encontrar yo estas grabaciones de Webes? Porque a mí me mandan esto y me lo mandan con una contraseña y no me deja ingresar. ¿Usted los podría montar a un canal de YouTube o Sí, algo y no. mandar el link por el grupo? Mira, Jeff, que yo siempre lo hago así. Yo les mando los links de YouTube al grupo y ya también los puedes encontrar en la plataforma Moodle, excepto la clase Ah, pasada que tuve tantas dificultades, no me grabó, es la única clase que no está grabada. Pero esta ya está ah, grabando y yo siempre lo subo a YouTube. No te preocupes. dale, profe, ya cuando lo monte nos avisas. Muchas Listo, gracias. claro que sí. Bueno, regálame un segundito, yo por aquí contesto un mensaje, vayan tomando notica. Bueno, vámonos para, listo. Este punto 3 tiene dos ejercicios, dos gráficos, vamos primero con este. Calcula el valor de los ángulos del siguiente triángulo. Vamos a invitar a alguien de la clase para que nos ayude y aprenda. Vamos a ver la ruleta de la participación. ¿A quién nos invita esta vez? Bueno, y el afortunado, afortunada ganadora es
Yeli Gómez, ¿estás por ahí? Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, Yeli, entonces lo mismo, te planteo el ejercicio y ya tú me dices si sabes cómo arrancar o si necesitas algún empujoncito. Está sencillo. Mira, nos dan este Sí. triángulo, nos dan este valor de un ángulo externo, este valor de un ángulo interno, el ángulo A. No, el ángulo A es el externo, el que está aquí adentro es el ángulo interno. Y nos dicen calcular los valores del siguiente triángulo. Te recuerdo que hay un teorema que te dice que los ángulos internos de un triángulo dan 180. Eso te puede ayudar mucho. Bueno, Yeli, cuéntame, ¿sabes cómo hacerlo? ¿Cierto? Los ángulos no serían 360 o estoy confundida. Los internos, Los externos, pues. los externos sí, da Listo. 360. Y los internos da 180. Entonces, Y los suplementarios también. Recuerda que los suplementarios también es un concepto que te puede ayudar acá. Este da 180. Este también te puede ayudar mucho. listo. Entonces, yo empezaría viendo el ángulo A. Ángulo A es igual Es a... 180 menos 53. Qué bien, excelente. Claro, porque aquí se forma un ángulo llano. Muy bien. Ángulo A, 180 menos 53. ¿Y eso cuánto te da? Te digo. 127. Muy bien. 127. Ya por aquí tenemos un ángulo. Muy bien. ¿Qué otro? Entonces, el ángulo E, El ángulo el E, mismo 180. 180, excelente. Ay, espérate que hay. Vas bien. 180 menos. Menos ¿En qué te 135, es que no lo Claro, muy bien. claro. Tranquilita. ¿Cuánto te da esa resta? 45. 45. Este es interno, porque es que el A es externo, ¿cierto? Yo Sí, menté un por poquito. eso me enredé. Eso pensé, sí, por eso te enredaste. El ángulo A es externo, externo. El ángulo A mide 127. El ángulo B que acabaste de hallar es interno y mide 45. 45. Interno, ¿cierto? Sí. Muy bien. Ya sumaría el 53 para el ángulo C. 53 más 45. Entonces, ¿qué tal si lo escribimos así? Ángulo C es igual a 180, ¿cierto? Menos Menos la 53. suma de 53 más C más Eso. 45. Excelente, muy bien. ¿Cuánto nos da esa suma? Vamos primero la suma. 82. Ah, la suma 98. La suma te da 98. Entonces, ¿cuánto te da el ángulo C? 82. 82. Oh, súper, muy bien. Ya casi lo terminas. Entonces, el ángulo D, vamos a hacerlo por acá. El ángulo D es igual a Entonces ya sería el ángulo de 180 menos 82. 180 menos 82. Luego, el ángulo D es igual a 98. 98. Verifica algo. 98 más 127 más 135. Si te da 360. ¿Cuál es? Los tres externos. 98 más 127 más 135. No, profe, el externo no es el externo, es el de. Por eso, 98 de externo, ¿cierto? Sí, pero me dio 360. Más 127 que también es externo, más 135. Ok. Bueno, estamos con Jelly. Jelly, muy bien, excelente. Ese es todo el ejercicio. Te felicito. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a usted, profe. Bueno, vamos con Profe, el yo tengo una pregunta. siguiente. Manuela. ¿Podemos hallar el ángulo de... Sí, señora. Podemos hallar el ángulo de sumando los ángulos
opuestos al ángulo C, pues que no sean adyacentes a él, como el teorema. Pero qué bueno, claro que sí. No, 180 menos 98. Ah, bueno, Manuela, excelente, gracias por gracias, profe. tu participación, que está muy interesante. Manuela nos plantea que si podemos usar el teorema que nos dice que un ángulo externo es igual a la suma de los dos internos no adyacentes. Claro, ¿cuánto nos da 53 más 45? Nos da 98, ¿cierto? Entonces, según nos recuerda Manuela, si yo sumo 53 más 45, nos da el ángulo externo no adyacente. Si yo quiero hallar este, 127 tiene que ser igual a 82 más 45. Y si da eso, ¿cierto? 127. Y lo mismo, 135 tiene que ser igual a ¿quién? A 53 más 82. Bien, Manuela, por tu aporte. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y vámonos por el siguiente ejercicio. Miren cómo se terminan de rápido los talleres. Me quedó un poquito, yo sé que algunos tuvieron dificultad con el Moodle, pero me parece que los tiempos fueron más que suficientes y hay algunos que no subieron los talleres, entonces me quedo como algo inquieto. Miren que es que los talleres son para aprender y los estamos haciendo aquí entre todos. Entonces no dejen pasar. Profe, una pregunta. Dime. Yo he subido los talleres de las fechas que se dieron inicialmente, pero no aparece al final de la casilla que es que seas calificado, sea chuleado ya. No hay problema. No, no hay ningún problema, no te preocupes. Ese es mi compromiso para este fin de semana. Todo este fin de Listo, semana profe. les hago devolución de los talleres. A mí me gusta revisarlos, así los hayamos hecho acá, para que sí estén bien completos, bien presentados. Y yo sí les pido ese favor, porque la formación es integral, ¿cierto? Entonces a veces se nos olvida que los talleres también tienen que tener un poquito de estética. Entonces, esa parte yo no la evalúo, pero qué tan agradable uno calificar un taller donde se cogió una reglita, se hizo un gráfico bien hecho, se explicó bien. Hay unos que la verdad no le provoco ni mirarlos, pero bueno, espero que seamos bien juiciosos a la hora de presentar estos trabajos, no solamente conmigo, todas sus actividades y trabajos, eso da cuenta también del orden y de las ganas de hacer las cosas del estudiante. Bueno, vamos a invitar a otro compañero para que nos ayude en este. Bueno, y el afortunado o afortunada que va a aprender es Santiago Rojas. Santiago, buenos días, ¿estás por ahí? Buenos días, profe. Excelente, Santiago. Entonces, en este orden de ideas, Santiago, muy parecido, si estuviste atento al ejercicio anterior, es muy parecido. Solamente que aquí no nos están dando valores, pero nos están dando la posibilidad de hallarlos, que nos dan los tres ángulos internos. Si quiere, démosle nombre, digamos que este sea alfa, que este sea beta y que este sea teta. Los tres ángulos internos. Y nos dicen hallar los valores. Santiago, sí, Santiago, dime, ¿sabes cómo hacerlo? Em, Una ayudita. Sé que habría que conocer el valor de X, pero no sé muy bien Muy bien. cómo despejarlo. Pero te estás haciendo una buena pregunta. Necesitas el valor de X. ¿Recuerdas el teorema de los ángulos internos de un triángulo? ¿En cuál, profe? ¿Cuánto da la suma de los ángulos internos de un triángulo, Santiago? Ah, 180. Exacto. Entonces, ¿qué tal si sumamos esos tres ángulos y lo igualamos a 180 y despejas la X? Ah, ¿Cierto que sí? sí, yo estaba pensando solamente hacerlo con el ángulo teta. No, dale, con los tres. ¿Cómo te quedaría? ¿Cómo plantearías la Con los ecuación? tres quedaría X más 2X X más 2X más 2X menos 5 grados. más 2X más 2X menos 5 igual ¿a qué? 180. Muy bien. Mira, una ecuación sencillita. Entonces, ¿cuánto te dan las X? Términos Eh, semejantes. las, las X darían 5X. 5X Y, menos 5. y el 5 se pasaría a... ¿Cómo? Está restando, lo pasas a Lo paso a
Sí, sí. Lo pasas a sumar. ¿Eso cuánto te da? 185. 185. ¿Y qué hacemos con este 5? Lo pasamos a dividir. Lo pasamos a dividir. Entonces, ¿cuánto te da esa división, Santiago? Daría 37. Eso, mira qué fácil. Ya tienes el valor de X, ya prácticamente el ejercicio está hecho. Empecemos a resolver. Ya lo resolvimos lo más necesario. Ya lo otro es muy fácil. Entonces, si quieres, empecemos. Ángulo alfa, que lo llamamos que es 2X, ¿cierto? ¿Cuánto te daría el ángulo alfa? Hola. ¿Cuánto daría el ángulo alfa entonces? Ah, daría 74. Entonces, 2 por 37, ¿cierto? Luego, el ángulo alfa es igual a 74. Ujú. Muy bien, Santiago, excelente. Espérate, yo voy por aquí colocando que este ángulo vale 74, porque necesitamos hallar los externos. Vámonos para el ángulo beta, Santiago. ¿Cuánto vale el ángulo beta? El ángulo beta es 37, porque es la X hora. Excelente, hermano, muy bien. ¿Y cuánto te vale el ángulo teta? Sería 2x menos 5, ¿cierto? ¿Cuánto te da el ángulo teta? 2 por 69. 2 por 37 menos 5. ¿Da cuánto? 69. 69. Entonces luego el ángulo teta igual a 69. O sea que este mide 69 y que este mide 37. No, excelente, mano. Entonces vamos a hallar esos externos, ¿cierto? Hácelo para aquí arriba. ¿Cuánto Ujú. vale el ángulo a Santiago? Sería 180 menos 180 37. menos 37. Muy bien, hermano. ¿Cuánto te da esa resta? 143. 143, excelente. Vámonos para el ángulo B. ¿Cuánto te da el ángulo B, Santiago? 180 menos 69. Excelente. 180 menos 69. ¿Cuánto te da eso? 111. 111. Excelente. Y ya para que lo termines, el ángulo C, ¿cuánto te da? 180 menos 70. 180 menos 180 74. Sí. menos 74. Y eso te da 106. 106. Santiago, lo terminaste. Felicitaciones. Muy bien, hermano. Gracias a usted, Muchas gracias profesor. por tu participación. Muy bien. Bueno, vámonos para... No nos queda sino un puntico. Y termina el taller 5. Yo creo que tengo que organizar esas fechas que se me movieron todas. O sea, ya termina la clase y organizo las fechas. Pero ya con este pueden montar el taller 5, no sino que lo organicen, que lo hagan otra vez a conciencia, empiecen a hacer como de ceros, sin mirar, si de pronto se pegan algo, entonces va y pastelea un poquito, pero hacer el ejercicio de volverlos a hacer les entrega un montón de habilidades y aprendizajes. Bueno, dejemos descansar la ruleta. ¿A quién se le ocurre cómo podemos resolver este ejercicio? Nos dice, la medida de los ángulos interiores de un triángulo es equivalente a 3 números de pares consecutivos. ¿Cuál es la medida de cada ángulo? Hace por aquí un triángulo. Entonces me dicen, bueno, porque tengo un ángulo, tengo otro, tengo otro. Vemos este A, vemos este B y vemos este C. Bueno, escucho propuestas. ¿A quién se le ocurre cómo hacerlo? La medida de los ángulos interiores de un triángulo es equivalente a 3 números de pares consecutivos. Profe, ¿Cuál es la medida? yo creería, profe, que pues ahí dice la media de los ángulos interiores de un ángulo es equivalente a 3 números pares consecutivos. O sea que considero yo que serían, si la suma interior es de 180, sería de 90. Ay, perdón. Un momento, profe. Dale. 180. 60. No, sí. 6 por 3, 18, 180 grados. Tú lo que hiciste fue dividirlo entre 3, ¿cierto? Sí. Y dio 60. Eso quiere decir que según tu teoría, no, pero me encanta que se arriesguen, así no esté bien, porque con eso aprendemos mucho. Según lo que nos plantea el compañero, cada uno medía 60.
pero verifiquemos. Nos dice que son números de pares consecutivos. Por ejemplo, vamos a inventar cualquier número. El 30 es par, ¿cierto? ¿Cuál es el siguiente par consecutivo del 30? Profe, ya El sé cuáles son. 32. Ah, El otro sería el 34, ¿cierto? Entonces, estos Profe. 360, no, dame un segundito, estos 360 no son pares consecutivos. Pero bien, muy bien por tu participación. Hay que arriesgarnos. Ahora sí, ¿quién me va? Profe, ¿Quién me pide la son palabra? Sí, dime. John Alexander. John, cuéntame. 58, 60 y 62. Bueno, entonces usted me dice que son 58, 60 y 62. Eso sí lo cumplen. Son pares consecutivos, el 58, le sigue el 60 y le sigue el 62. Y también tiene que cumplir que ¿qué? Que es 180, ¿cierto? Sí. John Alexander, pero me imagino que, ¿cómo lo sacaste? ¿Intuitivo? Ajá. Intuitivo. No, profe, fue solo intuitivo. Pues la suma de los ángulos de un triángulo equilátero es 60. Pues cada uno. Entonces ya ahí fue como la Empezaste base. a sumar y a restar. Ajá. Yo no. Yo te felicito porque sí, esa es la respuesta. Lo que pasa es que sí les pido que en este aprendizaje de la geometría, ustedes han visto que este primero ni ha sido muy demostrativa, sí necesitamos explicarle al público eso de dónde sale. Entonces, señor. no está malo, pero sí quiero, entonces le voy a plantear aquí una Exacto. posibilidad. Pero muy bien, John. ¿Cómo lo podríamos plantear en términos de ecuaciones? Yo voy a borrar acá, voy a dejar las respuestas que no Profe, algún en profesor ecuación dio. sería algo así como 180 igual a ángulo 1 más ángulo 1 menos 2 más ángulo menos 4. A ver, ángulo 1 más ángulo 2 Pero menos. realmente todos son, pues, sí. Si 180 es igual a ángulo 1 más, pues en mi caso yo puse x más x menos 2 más x menos X 4. más X, espérate, a ver, no escuchemos, X menos 2 más X menos 4. Correcto. ¿Le diste el valor de X? O sea, 180, no, 180 es igual a x más x menos 2 más x menos 4. ok. Juan, Despejo la x, me da 62 y entonces 62 el valor del primer ángulo, 62 menos 60 el valor del segundo y 62 menos... tú despejas la X acá, Juan David, ahí yo veo 180 igual, o sea, esto te da X más X más X, te da 3X, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Y menos No, 2 y menos 4 te da menos 6, Juan David, correcto. ¿cierto? Vamos bien. Sí, señor. Pasas el 6 a sumar, te queda 180 más 6 igual a 3X, ¿cierto? Sigo por acá. 186 que da esa suma igual a 3X. Pasas el 3 a dividir, ¿verdad? Creo que no Sí, nos da. señor. ¿Cuánto te da esa división? Sí da. 186 dividido 3, ¿cuánto te da? 62. Ah, ok. X igual a 62. Entonces, tú dices, esto está interesante. Juan David nos dice que este ángulo mide X, Juan, ¿cierto? Y que este Sí, señor. mide X menos 2 y que este X mide X menos 4, ¿cierto? Sí, señor. Si yo reemplazo la X, esta X me da 62. Y si la reemplazo acá, me da 62 menos 2, esto me da 60. 60. Y si la reemplazo acá, esto me da 62 menos 4 igual a 58. Oh, Juan, excelente, hermano. Yo pensé que te iba a decir que no, pero tienes toda la razón. Eso está bien. Profe, venga, Sí, tengo una dime. pregunta. ¿De dónde salió el menos 10 y el menos 4, profe? ¿Me puede explicar eso que no lo entendí muy bien? Lo que pasa es que Juan David cuando plantea como son pares consecutivos, ¿cierto? Entonces, si tú tienes un par, lo llamas X, el siguiente par o el anterior par, porque es que consecutivos puede ser, porque según esto, Juan David cogió el X mayor, ¿cierto? Me voy a inventar por aquí otro número, si tú, un número cualquiera, el 20. Y tú dices, los pares consecutivos que sigues, ¿quiénes serían? El 22 y el 24, ¿cierto? En este caso, si tú coges el 24, para poder llegar a este, ¿qué tienes que hacer? Restarle 2, ¿cierto? Que fue lo que hizo Juan David acá. Y para llegar a este, ¿qué tienes que hacer? Restarle 4, ¿verdad? Eso fue una deducción que él hizo. Yo lo tenía planteado diferente, porque incluso por eso le iba a decir a Juan David que no me parecía, pero lo que pasa es que
él acertó al escoger la X, el mayor ángulo. Pero si él me dice sea X el número, uno de los números, y yo le digo, pero es que X es un número real, yo le puedo dar cualquier valor. ¿Qué tal si yo le doy el valor a X de 3? X de 3 es impar, no me serviría, ¿cierto? Porque si acierta Juan David, porque pues, la X en este caso le dio el 62, que es el mayor ángulo. ¿Cómo lo hubiera planteado yo para evitarnos que al darle el valor a X no me fuera a dar un impar? De pronto, pues yo le valoro y le acepto a Juan David su procedimiento. Quiero mostrarles 2x. exacto. Quiero mostrarles que si yo digo que 2x, esto siempre me va a dar par, ¿sí o no? Dele cualquier valor a x, 3, 8, 20, 50, siempre va a ser par. En las matemáticas así se construyen los números pares. ¿Cuál sería el siguiente par consecutivo? Que le sumo 2. ¿Y cuál sería el siguiente par consecutivo de este? 2 más 2, o sea, 4. Entonces en el triángulo yo ya diría que este ángulo mide 2x, que este ángulo mide 2x más 2 y que este ángulo mide 2x más 4. Entonces, pero miren que en realidad llegamos a la misma ecuación de Juan David. 2x más 2x más 2 más 2x más 4 igual a 180. ¿Verdad? De hecho, sí. Entonces, sumamos las x. Queda 2x más 2x me queda 6x más 4 igual a 180. Queda 6x igual a 180 menos 4. ¿Cierto? Queda 6x igual a 176. Profe, no es 186, que usted contó pues un 2 que ya hizo ahorita. 4 más 2. Sí, señor, muchas gracias por la corrección, porque esto es 2 más 4 da 6, muchas gracias. Si no, no me hubiera dado. Entonces esto me da 174, ¿cierto? Luego x es igual a 174 sobre 6. ¿Eso cuánto me da esa división? ¿Alguien tiene una calculadora por ahí en la mano? 29. 29. Ujú. 29. Listo, entonces empezaríamos. ¿Este ángulo cuánto mide? 2 por 29. Esto me da 2 por 9, 18 a 1, 2 por 2, 4 y 1, 5, 58. Listo. ¿Y este ángulo cuánto mide? 2 por 29 más 4. Esto nos da 58 más 4, da 62. Y este nos daría 2 por 29 más 2, da 58 más 2, este daría 60. Listo, esta es otra forma de hacerlo, solamente que en esta forma que les acabo de mostrar, pues garantiza uno la presencia del número par. Por lo tanto, esta forma es más general. La que nos explicó ahorita Juan David, también válida, y le apunta de una vez al ángulo mayor. Pues cualquiera de las dos, yo les digo. Otra una pregunta, en el planteamiento que yo le hice entonces sería como mejor simplemente declarar al principio que sea X un ángulo par. Entonces tú dirías al principio, X el número par, sea Sí, X sea X un el número par. número par. Sí. Ahí garantizamos que no puedo dar el valor a X de 3, de 5, sino de una vez el Exacto, número sí, y par. ahí no estoy inventando, sino que pues directamente es lo que me dice el enunciado. Total, estás asignando un valor. Profe, ¿puedo ver el que usted hizo? Este, sí, señor. Claro. Muchas gracias, profe. ¿Listo? Bueno, ya tomaron notica para que hagamos otro. Listo, mis queridos estudiantes del taller 5. Ese está listo. El taller 4 estaba para este sábado, ¿cierto? Que ya está listo. El taller 5, bueno, yo ahorita organizo las fechas para que el 5, el 6 y el 7, no nos quedan sino 2 talleres y todavía podemos trabajarle al 6, miren. Taller 5 ya está listo y el taller 6, quedando el 6 y el 7, creo que también los podemos entregar la próxima semana. Venga, miremos estos ejercicios. Estos son más demostrativos. Estos son los que les encanta caer en los quizzes. Venga, miremos este a ver cómo nos va. Bueno, vamos a pensarle un poquito.
voy a planteárselo. Y enseguida invitamos a alguien del grupo para que nos ayude y aprenda. Si AB es paralelo a DF, es decir, esta es paralela a esta, ¿cierto? Y AC es paralelo, y AC es paralelo a EF. Yo aquí los estoy extendiendo porque en eso que me preguntaba, bueno, uno cómo sabe por dónde arrancar. Hay tipsitos, ¿cierto? Mira, cuando me dicen a mí, es que son dos líneas paralelas. Cuando hablamos de líneas paralelas, eso que se le ocurre a uno, por ahí debe estar involucrados el concepto de ángulos alternos internos, de ángulos correspondientes, ¿cierto? Esos son los tipsitos de cómo arranca uno la demostración. Entonces miren que los que acabo de hacer de color rojo y color azul son paralelas. Entonces por ahí hay esa posibilidad. Listo, son paralelas. También me dicen que el lado CB es igualito, es congruente al lado de E. CB, es decir, este CB, estoy teniendo acá de negro, es congruente con DE, con todo esto, ¿cierto? Demostrar que el triángulo ABC, ABC, este triángulo que estoy aquí pintando de color verde, demostrar que este triángulo ABC es congruente con el triángulo FDE, es congruente con el triángulo que estoy pintando de color naranja. Hay que demostrar que esos dos triángulos son congruentes. Y otro tipcito, cuando me hablan de congruencia, tenemos que traer a nuestra mente los tres teoremas de congruencia de triángulos. ¿Quién me los recuerda? Lado, 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 y ángulo, Lado, ángulo. Sebastián, otra vez. Lado, lado, lado. ¿Cuál es el otro? Lado, ángulo, lado, Lado, ángulo, lado y ángulo, lado, y ángulo. ángulo, lado, ángulo. Que viene mal. Muy bien. Estos son los tres teoremas. Estos son cositas que tenemos que tener ahí a la mano. ¿Yo por qué? Bueno, congruencia de triángulos. Me tiene que traer esos teoremas, ¿cierto? Rectas paralelas. Me tiene que traer los teoremas de ángulos alternos internos, ángulos alternos externos, ¿cierto? Entonces, ese es el tipcito que me preguntaba. ¿Cómo sabe una demostración por dónde arranca? Uno lee muy bien los datos que me dan, uno empieza a traer teoremas a la cabeza que lo relacionan. Rectas paralelas cortadas por una secante. Claro, ángulos alternos internos congruentes, ángulos alternos externos, ángulos entonces ese es el tipcito que uno debe empezar como a tener a la mano, ¿cierto? Y el hecho de que los triángulos me pregunten que sean congruentes. Entonces traigo los tres teoremas, ¿cierto? Bueno, voy a invitar a alguien a ver cómo nos va con esta demostración, a ver que si le hubiera caído en el quiz que hubiera hecho. O era el quiz, le hubiera caído esa demostración que hubiera hecho. Vamos a invitar a Juan Sebastián Galeano. Juan Sebastián, buenos días. ¿Estás por ahí? La prueba sí. Excelente, Juan. Entonces, cuéntame, Juan, con este planteamiento que acabo de hacer, ¿qué se te ocurre? ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Tienes alguna idea? No importa que no esté bien. Es permitido equivocarse y tómate tu tiempo. No tienen que AB y DF son pues, lados iguales, ¿cierto? AB Y y DF DF son iguales. son... No, no, perdón. Es que me equivoqué con esas tranquilo, no te preocupes. las de congruencia. Tranquilo. Yo te doy una Eh, pista. Lo que tú tienes que hacer es tratar de lograr uno de estos tres teoremas, porque si tú logras uno de estos tres, que se cumpla uno de estos tres teoremas, listo. ¿Qué datos te dan? Tienes un lado que es igual. ¿Cuál es el lado igual en ambos triángulos? se ve. Se ve,
Y de... CB es congruente a D. Entonces te doy una pistica para todos, los tipsitos que yo llamo. Si tenemos estos tres teoremas, voy a ponerlos por aquí otra vez más claro. Tenemos lado, 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 tenemos lado, ángulo, lado, y tenemos ángulo, lado, ángulo. Entonces, un tipcito que puedes hacer, Sebastián, Juan Sebastián, es que tú vas chuleando. Ah, bueno, lado, ya tengo un lado de este, todos. Listo. Sigo mirando a ver qué más tengo y voy chuleando acá a ver cuál teorema se me va acercando. ¿Listo? Porque para que tú resuelvas el ejercicio, tienes que llegar que cualquiera de estos tres paréntesis, de estos tres teoremas, tú le puedes hacer los tres chulitos. Cuando tú le hagas los tres chulitos a alguno de esos paréntesis, listo, terminó el ejercicio. Entonces ya tienes lados congruentes. ¿Qué más tienes? ¿Qué se te ocurre, Juan, Sebastián? Profe, Sí, Jeffer, ¿quieres darme profe, un yo empujoncito? podría aquí opinar. Claro, aquí estamos entre todos. Vamos a darle un Profe, empujoncito. digamos, aquí podría ser el ángulo CAB es un ángulo, ¿no? Y CAB, es o sea, congruente con el su ángulo ángulo C. EFD, A ver, Jeffer nos está diciendo que el ángulo CAB es congruente ¿con quién? con el ángulo EFD. Es congruente con el ángulo, vamos a mirar si esto es cierto, con el ángulo EFD, con este, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, Jeffrey? Profe, congruente por ángulos internos. Como que no. Por ángulos internos. Profe, alternos internos. Por ángulos alternos e internos, ¿cierto? Tiene la paralela acá. Ah, sí, 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 profe, sí, sí, como él dijo. O sea, este y este congruentes por ángulos alternos internos. Pues, profe, yo creo que sí, pero pues estoy un poco confundido ahí. Lo que pasa es que, a ver, la paralela acá, la recta es ahí, es esta, ¿cierto? Esta que estoy aquí poniéndole las flechitas. Y las otras son acá. Entonces, a ver, lo que pasa es que sí, pues, sí se ve que son congruentes, pero miren, mira que están en rectas diferentes, porque la otra está acá, ¿cierto? Este sería congruente si fuéramos a hablar de alternos e internos, ¿con quién? Porque es que, a ver, esta es la paralela y estas son las dos que cortan. Entonces, digamos, el alterno interno de este no sería ese, ¿cierto? Ah, no, pero entonces allí estoy confundido. No, oye, no, está bien, tranquilo. A ver, yo les muestro otra cosita por acá. Esta es la paralela y me corta estas dos. Entonces empecemos con esta. AB paralelo a DF. AB paralelo a DF, ¿cierto? Y me la corta, por ejemplo, esta. Yo puedo decir, a ver, ¿qué otra? Estamos también con Juan Sebastián, si otro compañero nos quiere aportar. Este ángulo. Profe, Dime, pues yo creo que el compañero dijo que está bien, pero no el por qué. ¿cuál sería la razón? Si El, es que sí son congruentes. ¿Cuál es ¿Tú qué dices, David? el, el que marcaste, el de A, el de CAB, es correspondiente con el que está abajo. Eso. Es por correspondiente, ¿cierto? Con DF. Sí, profe. Pues con el que no se puede, pues no está demarcado ahí, el que está abajo. Con F de David. Sí, profe. Por correspondientes. Muy bien. O sea que ya tenemos, para Juan Sebastián, que es el protagonista acá. Mira, Juan, ya tenemos
que comparten ángulos. Entonces ya tengo Profe, este, sí señor. ¿y por qué Y, correspondiente? profe, Correspondiente. y ACB también sería correspondiente con DEF. ¿El ángulo cuál? El ángulo ACB también sería Ángulo, correspondiente con el ah, DEF. ángulo ACB congruente con el ángulo DEF. Por de, correspondencia, sí sería. o sea, me estás diciendo que este ángulo es congruente con este, pero aquí sería aquí no sería por correspondiente, sino por alterno, Alternos Por, internos. alternos internos, ¿cierto? Pues sí, profe. Con el ángulo CEF o DF, puede ser cualquiera de los dos. CEF. Esto es por alternos e internos, ¿cierto? Entre paralelas, porque mire que me lo da el ejercicio. AC y F son paralelas. AC y F son paralelas. Entonces tenemos otro ángulo, Juan Sebastián. Entonces ya tenemos, mira, ya le tenemos los tres chulitos a un teorema. Profe, Entonces ya, sí, dime. ¿me va a explicar por favor usted cómo dibuja ahí en ese, como que dibujo pues en esas paralelas que eran el término interno? Es que no, pues no lo puedo como que encontrar. Vale, Juan, tranquilo, mira. ACB, espérate, yo limpio un poquitico. Vamos a limpiarlo bien para que se vean otra vez las líneas paralelas de los ángulos. Yo aquí les prolongué, ¿cierto? Para poder ver los ángulos. Entonces, y esta. Mira que aquí se me está formando este ángulo, ¿cierto? Entre paralelas. Y este ángulo, entre esta paralela y esta paralela, este ángulo se forma otra vez acá. ¿Sí ves? Entonces, esta línea que estoy retiñendo me está formando con esta paralela, es decir, voy a traerla por acá. Es como si tuviera este por acá y este por acá. Entonces, acá tengo este ángulo y acá tengo este ángulo. Estos son ángulos alternos e internos. O sea, este ángulo y este ángulo son alternos e internos. Y este ángulo es del triángulo ABC y este ángulo es del triángulo DF. ¿Sí me voy a entender? Entonces son alternos e internos. ¿Listo? Sí, sí, ya entendí mejor. O sea, Ok. con tantas líneas está como perdido. Sí, de aquí pues de tanto rayar lo voy ensuciando mucho el gráfico, pero bueno, es como para la explicación. Pero si ustedes en un ejercicio, bueno, si hacen las líneas, aquí es muy importante extender las líneas para uno poder ver esa construcción de esos ángulos alternos internos. Entonces, de nuevo, Juan Sebastián, si ya sabes que el teorema, uno de los tres teoremas, ya le chuleamos las tres letritas. ¿Qué Ángulo, podrías? lado, ángulo. Sí, señor. Entonces, ¿tú cómo concluyes, Juan? Luego, la pregunta, la puedes responder. Luego, triángulo, ¿cierto? Quiero que tú me lo digas. Ángulo ABC Triángulo ABC, es congruente con congruente, FDE triángulo FD. ¿Por qué? por teorema de ángulo, lado, ángulo. Excelente, hermano. FDE por ángulo, lado, ángulo. Y listo, Juan Sebastián. Terminó el ejercicio. Ah, muy bien. Muchas gracias por tu participación. Bueno. Profe, Sí, señor. ¿y qué pasa? ¿Y por qué lo de ángulo, lado, ángulo? O sea, Porque mira, exacto, mira que fuimos chuleando. Mira, fuimos chuleando. Entonces, primero, CB congruente con DE. ¿Esto por qué? Nos faltó colocar por qué. Datos del problema, ¿cierto? Esto me lo da el problema, mira. Entonces, ¿qué hicimos en los tres? Yo tengo por aquí los tres paréntesis, los tres teoremas. Como esto es un lado, ¿verdad? CB igual a D, esto es un lado. Lados iguales, entonces vine y chulé. Ah,
un lado. Aquí hay 3 L's, cualquiera de las 3 L's que chuleé. Aquí hay 2 L's, bueno, me dio por chulear esta, que estoy otra vez haciendo de color rojo. Y aquí hay una L, entonces chuleé esta. ¿Yo qué necesito? Hacerle los 3 chulitos a cualquiera de esos 3 paréntesis, porque todos estos son teoremas. Cuando yo logre hacerle 3 chulitos a un paréntesis de estos, pues ya ese teorema me permite concluir que los triángulos son congruentes. Luego, ¿qué hicimos? Listo, ya. Luego dedujimos que el ángulo CAB es congruente con el ángulo EFD por correspondientes. Esto es un ángulos. Entonces me vengo para los paréntesis y chuleo por acá y chuleé por acá. Bueno, este ya no me va a servir. En cambio, cualquiera de estos dos me va a servir. O este, porque ya tengo 2 letricas chuleadas, ¿cierto? Me falta una. Y ya en el último dijimos que el ángulo ACB es congruente con el ángulo CF por alternos internos. Ángulos, esto es otra A. Entonces me vengo para los paréntesis. Este ya no tiene más A's, pero este sí. Este tiene otra A. Entonces tengo uno de los 3 teoremas chuleados. Ángulo, lado, ángulo. Como en este teorema logré chulear las 3 letras, puedo concluir que ya los triángulos son congruentes por el teorema, donde logré chulear las 3 letricas, ángulo, lado. ¿Listo? Listo, Profesor, profe, ¿me podría gracias. explicar una cosa? Sí, señor, dime. ¿Cómo hace uno para saber qué son correspondientes? O sea, ¿cuál es el teorema? ¿Cuál es cuando uno sabe que es correspondiente? Mira, yo te lo recuerdo por acá. Si tenemos estas 2 líneas paralelas cortadas por esta secante, los ángulos correspondientes son los que están en el mismo lado, pero uno es interno y el otro es externo. ¿Cierto? Pues por ejemplo, Sí, este es un profe, dale, muchas correspondiente. gracias. Listo, ¿no? Profe, una pregunta. Sí, señor, dime. Pero en el ejercicio anterior esos dos ángulos no estaban en la misma recta y aún así eran correspondientes. ¿En cuál me dices, Santiago? En la segunda afirmación, en la de que CAB es correspondiente con EFD. Espérate, yo limpio un poquitico, a ver, miremos lo que tú estás diciendo, sí. Miremos a ver. Entonces aquí proyectemos de nuevo. Acá proyectemos de nuevo. CAB, o sea, es congruente con EFD. Congruente con E. A ver, yo veo que sí, tienes como... Profe, pero CAB no sería decir como tal el triángulo, o sea, ese ángulo no se llamaría solo A. Este es el ángulo, espérate, yo veo la pregunta que me hace el compañero. CAB congruente con E, es que este no es, no es EFD, porque es que el ángulo EFD es este. Y no es este. ¿Cierto que no? Pues son, No, sí, yo, estos sí. Estos sí son estos son congruentes, estos dos, pero por correspondientes. Venga, revisemos este argumento, si yo los había visto correspondientes. Estos dos ángulos son congruentes, ¿por qué motivo? Este con este, como estamos afirmando. O sea, esto sí, ¿cierto? Esto sí no tiene problema. Dijimos ACB, o sea, este, con CF, con este sí por alternos internos, ¿cierto? Y aquí usamos ¿quién? Acá usamos estas rectas que son paralelas. Ahora, esta otra recta, AC y F, que son paralelas, ¿qué nos permiten concluir?
Profe, y si hacemos el dibujo aparte, ¿no quedaría mejor? Sí, señor. Vamos a ver si todavía lo tengo aquí en la... Hagamos solo el dibujo. Entrémonos acá en el dibujo. Entonces, AC, AB paralelo a DF. AB paralelo a DF, ¿cierto? Mírenlo por acá. ¿Quiénes son las secantes acá? Vámonos por pasos. La secante es esta. Y por aquí hay otra secante, ¿cierto? O esta también. Esta. Entonces, esta secante que me corta estas dos paralelas, ¿qué me permiten concluir? Me permiten concluir lo que hicimos ahorita, que este ángulo y este ángulo son alternos internos y entonces son correspondientes, ¿cierto? Estas dos paralelas. Cortadas por esta secante. Sí, dame un segundito para que aclararles. ¿Qué paralelas usamos? Usamos AC paralelo a F, ¿cierto? Ahora, venga, usemos el otro dato. AB, vamos a usar el dato. Voy a limpiarlo ya para que miremos el otro dato. O sea, acabamos de usar AC paralelo a F. Vamos a usar este dato, que AB sea paralelo a F. Y voy a limpiar para que nos la veamos bien la otra paralela. La otra paralela me dice que AB, o sea, esta, es paralela a DF, ¿cierto? Y aquí tenemos esta secante y tenemos esta otra secante. ¿De acuerdo? Profe, entonces, ¿no serían por alternos internos? ¿Quiénes, Santiago? Esos que tenemos que demostrar que son congruentes. CAB y de CAB y este. Y F. DFE. No por correspondientes, sino por alternos internos. Porque ambos están como, ¿cómo te explico? Sí, son ángulos Lo que pasa internos, es sí, que mientras sí, son que... ángulos alternos internos porque es que son paralelas. Santiago. Sí. Entonces, para todos, este ángulo y este ángulo son alternos internos porque están entre paralelas. Entonces, no sé si ya estaba muy rayado. Entonces aquí corrijámoslo. No es por correspondientes, sino por alternos internos. Ah, pero entonces yo que sí tenía razón. El compañero que nos intervino al principio, sí, Jeffen, sí señor, tenía razón. Bueno, entonces hagan aquí la corrección, alternos internos. De resto, el ejercicio continúa así. Alternos internos también la otra afirmación. Ya tenemos las tres afirmaciones. El teorema sigue siendo el mismo, ángulo, lado, ángulo. Lo único que nos tocó aquí cambiar fue el argumento de este primer ángulo. Pues muchas gracias por estar atentos al ejercicio. Bueno. Vámonos para este otro. Bueno. Realmente, un segundito. Bueno, el planteo, este nos dice lo siguiente.
Si AB es bisectriz, AB es bisectriz del ángulo CAD, entonces si es bisectriz ya sabemos, por aquí voy dando pisticas, que me parte estos dos ángulos en ángulos congruentes, ¿cierto? AB es bisectriz del ángulo CAD. Y AC es congruente con AD. Hay que demostrar que BE es bisectriz del ángulo CD. Pues tenemos que demostrar que este es bisectriz. Y si este es bisectriz es porque tenemos que demostrar que este ángulo sea igual a este. Listo. A ver, un voluntario que nos ayude a recopilar los datos primero. ¿Quién se apunta? ¿Qué dato nos da el problema? Profe, Sí, dime, Andrés. bueno, es que me gusta hacer esto como para grabarme con la temática de la clase. Excelente, Bueno, de eso se trata. entonces, lo que nos dan los datos, si la recta B es bisectriz del ángulo CAD, estamos diciendo que AC y AD son congruentes, o sea que tienen el mismo valor. Entonces, sí. El El hecho ángulo, que sea, Andrés, el ¿sí? hecho de que sea bisectriz, venga, nombrémoslo con ángulos. ¿Sí? El hecho de El que, ángulo exacto, ¿qué ángulos son iguales? Ponemos por acá. CAB, El ángulo CAB es congruente con ABD. BAD, ¿cierto? Recuerda que debe Pues, quedar ah, en la mitad del ángulo, ¿cierto? BAD. Ok. ¿Esto por qué? Porque AB es bisectriz, ¿cierto? Sí, Recuerda que hay que sí. colocar por qué. Porque AB es bisectriz, bueno, y me perdonan por acá. Que AB es bisectriz. Listo. ¿Qué otro dato tenemos? Profe, Sí, dime. también podría ser que ACB es congruente por CBE por suplementarios, que es igual a 180. ¿Cuál me dices, Jeff? ¿Sé qué? ACB. Ah, yo lo hago por acá. Tú me Congruente estás diciendo que ACB es quién, congruente con quién. con CBE. Con C, B, E. No, profe, me equivoco, perdón. Me haga asustar. No, profe, es que sí, mire mal, perdón. Tranquilo, Jeff. Venga, Andrés, estamos recopilando datos. ¿Qué otro dato Sí, señor. tenemos? Profe, creería yo que AB sería una recta, pues un ángulo que mediría 180. Bueno, pongámoslo por acá, eso es cierto. A, BE. B, E, y 180. O sea, me estás hablando de este ángulo, 180, ¿cierto? Sí. Bueno, te limpio un poquito. Me estás hablando de este ángulo. Estás diciendo que este ángulo mide 180. Sí. Este ángulo. Al igual que ACE. A, C, CE. ACE. No, ACE. no. No, No. aquí no se está formando un ángulo. Sería ACB. ACB. ACB más CB nos daría 180 grados. A ver, Andrés nos está diciendo que el ángulo ACB más, o sea, este, ¿Sí? ¿más quién? Más Más CBE. CBE, CBE más este, Sí, señor. igual Darían a 180. 180. ¿Y de dónde sacas ese valor, Andrés? ¿Por qué 180? Profe, si AB, pues creería yo que valdría 180 grados. No. No, no veo como que los valgan, pero no veo como un argumento para que me digan que estos dos valen 180. No, porque ahí Ok, nos está profe. formando un ángulo llano. Profe, Pero bien, profe, Andrés, bien, él va excelente. bien en Hay que una parte. intentar. ¿Cómo dices? Él va bien en una parte. Sería CBE, el ángulo CBE, El ángulo CBE
más el Sebastián, ángulo CBA, más el ángulo CCA, DBA. ¿Cómo? CBA, CBA Más el ángulo CBA. es igual a 180. A ver, tú me estás diciendo que CBE, o sea, este, más C, más este. ¿Sí? Ok, bueno, sí, no, eso está bien. Yo quiero que por acá sigamos, porque les reitero, uno tiene que tener como una disciplina a la hora de demostrar. Y algo que no se les puede escapar es a qué Profe, tengo que llegar. Aquí me faltan daticos. Ya tengo este, por acá me dicen ese otro. Bueno, vamos a ver si nos sirven para algo. Pero miren, no se les olvide también que tenemos que decir que AC es congruente con AD, ¿cierto? AC, listo. Y ojo, tenemos que preguntar, tenemos que demostrar que el ángulo, si es bisectriz, tenemos que demostrar que el ángulo CBE es congruente con el ángulo EBD, ¿cierto que sí? A esto tenemos que llegar. Cuando lleguemos a esto, terminó el ejercicio. Yo necesito demostrar que estos dos ángulos son congruentes. Preguntémonos, ¿para qué me están dando, para qué me dan que este ángulo es congruente a este? ¿Para qué me dirán que este lado es congruente a este? Eso no les suena como a los tres teoremas de congruencia. Si yo logro demostrar que estos dos triángulos son congruentes, eso no me ayudaría mucho a lo que me hace falta. ¿Ustedes qué Profe, piensan? porque podríamos decir después que CB es congruente a BD. Exacto. Y eso nos va a ayudar a buscar esos ángulos, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos, voy a copiar otra vez los teoremas acá. Si yo logro demostrar que esos dos triángulos, que ya estamos a un pasito de demostrarlo, eso nos va a ayudar mucho. Recuerden los teoremas: ángulo, ángulo, lado, lado, y ángulo, no, lado, ángulo, lado. Y lado, ángulo, lado. ¿Qué tenemos para demostrar que estos triángulos sean congruentes? Y vamos chuleando aquí las letritas. O sea, tenemos que dos ángulos son iguales, ¿cierto? O sea que tenemos ya por aquí una A, vamos chuleando acá y por acá. Este ya como que no nos va a servir, ¿cierto? Tenemos que tienen dos lados iguales, ¿verdad? Tienen dos lados iguales. También me lo da el problema, mírenlo por acá. Mírenlo por acá. Tienen dos lados iguales, o sea que voy chuleando. Cambiarle de color. Ya tengo este y tengo este, y acabo de decir que tienen dos lados iguales. Y tienen dos lados iguales, entonces sigo chuleando. En una L cualquiera que escoja, y esta L. Ya este no lo voy a usar porque pues, no tendría sino una. Solamente me falta, no sé, vamos a ver cuál logramos. O este, para que los triángulos sean congruentes. Ahí sí los escucho. Profe, el de AB, pues que es un lado de los dos triángulos. Claro. AB comparten este lado, ¿cierto? Vuelvo a limpiar, que yo rayo mucho. ¿Cierto que los dos triángulos comparten un lado? Miren que AB es un lado que comparten ambos triángulos. Entonces yo puedo decir, si quieren lo pueden decir así: AB es congruente con BA. El mismo, ¿no? Comparten un lado. Entonces observen, mis queridos estudiantes, ya tenemos ángulo, véalo por acá, lado, véalo por acá, y lado. O sea que si me vengo a los teoremas, ya este no me va a servir, pero aquí chuleo L. Miren que ya un teorema le he chuleado los tres cositos, entonces puedo concluir tranquilamente que luego el triángulo ACB, ¿cierto? El triángulo ACB es congruente con el triángulo ABD. ¿De acuerdo? ¿Por quién? Por teorema lado, ángulo, lado. No se nos puede olvidar qué estamos buscando.
tenemos que demostrar esto. Ahora sí los escucho. Pero ya, o sea que este lado es igual a este es congruente con este, y comparten este. Luego todos estos ángulos también son congruentes, ¿sí o no? Profe, Dime. como son dos triángulos congruentes, por teorema, los ángulos homólogos son iguales. Entonces ahí ya podemos concluir que CBE es congruente con DBE. Lo que pasa es que No, perdón. ABC con ABD. O sea, dos ángulos que se encuentran en B. B, C, o sea, tú me estás diciendo que este ángulo es igual a este, ¿cierto? Sí, por ángulos homólogos. Profe, Sí. y ahí O sea cuando que yo- puse el teorema, pues no debería ser AC congruente con ADB. en el último, triángulo Sí, ACB congruente con el congruente. triángulo ADB, no. ABD, ADB. En esta parte de los triángulos, Sí, en esa, ahí que pusiste ABD. eso. Y tú me estás diciendo que ADB, no ABD, sino Sí, ADB, pues no pues sí, importa. no, porque ahí está hablando del último ángulo. No. No, porque mira que aquí estoy es hablando de triángulos, no de ángulos. Ah, sí, ¿Sí me sí. entiendes? O sea, el orden que tú pongas las letras no importa. Estamos hablando de que los triángulos son congruentes. ¿Listo? Listo, es que no me fijé. Tranquilo, no. Todas las preguntas en estos son supremamente importantes y válidas. Todas son muy importantes. Bueno, el compañero antes me estaba diciendo que, voy a escribir por acá lo que me estabas diciendo. Retomamos, me dices que el ángulo ABC, ¿cierto? Sí. Congruente con el triángulo ABC, congruente con el triángulo ABD. Eso está muy bien. Congruente con el triángulo con el ángulo, perdón, con el ángulo ABD. Y este argumento es por ángulos homólogos, sí, eso está bien. Bueno, ¿eso para qué te sirve? Recuerda que nuestra pregunta es que este sea congruente con este. Pero ya estamos a un pasito. ¿Qué se les ocurre? Profe, ¿Qué tal si usa? Sí, no podemos decir que CBE es congruente con EBD por teorema. ¿Qué teorema estuvieras usando ahí, Daniel? ¿Qué tal si utilizamos el Profe, concepto de ángulo llano, de ángulos suplementarios? Alguien me lo decía por aquí ahorita. Miren, esto me parece Sí, profe, interesante. sería eh, el ángulo EBD, espera, ¿cómo es? El ángulo EBD es igual a 180 menos el ángulo ABD. Espérate, a ver si volvamos a Profe, pegar no aquí. podemos plantear mejor una igualdad. Voy a plantearlo otra vez acá porque ya ese otro gato está muy rayado. Y aquí ya podemos, ya sabemos pues un montón de cosas, ¿cierto? Ya sabemos que este es igual a este, ya sabemos que este es igual a este, ya sabemos que este ángulo y lo acabamos de decir son iguales. Listo. ¿Qué igualdad plantearías, compañero, que me hablas? Si ya sabemos que CBA es congruente con DBA, podemos concluir, y por definición de adyacente, CBA más CBE es igual a DBE más DBA. CBA, ángulo CBA más, ¿ángulo qué? CBA más, CBE, CBE, espérate, CB, o sea, este, sí, más, eh, CBA, faltó más, poner ahí CBA. más el ángulo CBA, ¿esto cuánto nos da? 180, pero yo no lo pondría 180, sino es igual a EBD más DBA. Esa suma también es igual a 180, entonces sería como ahorrar un paso. De una vez estás igualando, sí, perfecto, Sebastián. Igual el ángulo EBD, ya estás a un pasito, más DBA. DBA. Excelente, Sebastián. ¿Y ya querías? Ya eliminaría los dos que ya sabemos que son congruentes y por tanto los dos de abajo son congruentes, los dos que Qué queden. bien, hermano.
Pero entonces, como acabamos de decir que ABC es lo mismo que ABD, ¿cierto? ABC, o sea, pasa que está en otro orden, pero son los mismos, ¿cierto? ABC es lo mismo que ABD, o sea, ABD. No se vayan a confundir si las letras tienen otro orden. Estos que estoy haciendo de color rojo son iguales, no que están en otro orden. Aquí dice ABC y aquí dice CBA, pero son los mismos. El B es el que está en la mitad, ¿cierto? Y ABD, este que estoy aquí encerrando en color azul, es este mismo. Entonces, estos dos son iguales, los puedo anular, porque son iguales, ¿cierto? Nos está diciendo Sebastián, ¿verdad? Entonces, si los anulo, ¿qué me queda? Que el ángulo CBE es congruente con el ángulo EBD. O sea, CBE es congruente con EBD. Es lo que queríamos demostrar, ¿cierto? Y luego, esto hay que decirlo, ¿no? ¿Qué era lo que nos estaban preguntando? Que es bisectriz. Por ser esos ángulos iguales, luego BE es bisectriz del ángulo CBD. Respuesta. Muy bien, felicitaciones, muchísimas gracias. Mire que lo hicieron prácticamente ustedes. Todos sus aportes, los felicito. Tomen notica. Estos puntos son felices cayendo en los quizzes. Que nos interesan para reflexionar y analizar. Paso de tablero. Listo. Vamos a mirar qué más tenemos acá. Nos quedamos ya por lo menos para plantear. Estos ejercicios, mis queridos estudiantes, requieren que tengan a la mano las formulitas de los polígonos, de los ángulos interiores de un polígono. ¿Recuerdan? Permítanme, yo las pongo por aquí a un ladito. Denme un segundito. Yo las ubico. Está en la presentación 2 de PowerPoint, la que enseño, que también la encuentran en el Moodle. Aquí la estoy abriendo. Bueno. Por acá en las últimas diapositivas están por acá. Entonces, miremos el ejercicio. ¿Cuál es el polígono en el que se pueden trazar en total 65 diagonales? Número de diagonales de un polígono, número de diagonales trazadas desde un mismo vértice. Es igual a DE, miren la formulita, que las tengan a la mano. El polígono de n lados para trazar, se puede trazar n-3 diagonales desde un solo vértice. La pregunta del ejercicio es, ¿cuál es el polígono en el que se pueden trazar en total 65 diagonales? Luego tenemos otra formulita donde dicen total de diagonales trazadas. Número de diagonales totales, para que yo modifico la diapositiva, para que tengan en cuenta que estas dos formulitas son diferentes. ¿Esta cuando la aplicamos? Cuando son las diagonales trazadas desde un mismo vértice. Y esta cuando la aplicamos, cuando el número de diagonales totales. Entonces, me voy a venir para acá, para nuestro tablero.
¿Cuál es el polígono en el que se pueden trazar en total 65 diagonales? Entonces, venimos para acá y la fórmula es D igual a n menos 3 sobre 2. n menos 3 sobre 2. Entonces, se los voy a explicar porque ya nos está acabando el tiempo. Entonces, con base en esto pueden hacer los otros que están ahí. ¿Cuál es el polígono en el que se pueden trazar 65 diagonales? Entonces, recuerden que en esta fórmula n es el número de lados del polígono, ¿cierto? Número de lados del polígono. Y d son el total de diagonales. Entonces, en el problema que me están dando, el total de diagonales. Luego, los datos que me dan es, si me dan el total de diagonales porque me están dando es D, ¿cierto? D es igual a 65. Y nos están diciendo cuál es el polígono. Para yo saber cuál es el polígono, necesito saber cuántos lados tiene. O sea que me están preguntando por n. Si reemplazamos en esta ecuacióncita, entonces nos quedaría D igual a 65 igual a nn menos 3 es la fórmula sobre 2. ¿Listo? Voy a pasar este 2 allá a multiplicar, que me queda 2 por 65, me da 130, igual, esta n, tengo aquí propiedad distributiva, n por n me da n al cuadrado menos 3n. ¿Listo? Entonces, necesitamos despejar n, observen que aquí nos está dando una ecuación, polinomio, esto es un trinomio. Para que la n al cuadrado me quede positiva, voy a pasar el 130 para allá. Observen, es un poquito de álgebra ya. Observen que la n no la puedo despejar pues, de una manera lineal o inmediata, porque la tengo en dos momentos. La tengo al cuadrado y la tengo a lineal. Cuando tengo una ecuación así, esto me lleva al álgebra. Entonces, si yo paso el 130 para acá, obtengo el siguiente polinomio. N a la 2 menos 3n. Esto lo dejé pues acá y el 130 lo paso a restar, menos 130 igual a 0. Es decir, n a la 2, ponerlo otra vez acá, menos 3n menos 130 igual a 0. Trinomio cuadrado, de la forma x2 menos bx más c. Me imagino que ustedes ya en el álgebra están trabajando en esto. ¿Esto cómo se factoriza? Abrimos dos paréntesis. Esta n la partimos por acá en n, este menos por acá, menos por menos nos da más. Nos buscamos dos números que multiplicados me den 130 y restados me den 3. ¿Cuáles serían? El Dos 13 y números. el 10. 13 por 10. Excelente. 13 por 10. Muy bien, claro. 13 por 10 me da 130. Y 13 menos 10 me da menos 13, no al contrario. Menos 13 más 10 me da menos 13. Porque yo tengo que garantizar el signo, ¿cierto? Menos 13 más 10 me da menos 13. Y menos por más me da menos y 13 por 10 me da 130. Listo. Cuando yo tengo estos dos paréntesis multiplicados que me están dando 0, significa o que uno es 0 o que el otro es 0. Entonces yo digo, n menos 13 es igual a 0 o, con los parto, luego el otro paréntesis, o n más 10 es igual a 0. Despejo las n de cada uno. Esto me quedaría, el menos 13 pasa al otro lado positivo, sería una respuesta, y el 10 pasa al otro lado que está sumando, pasa negativo. Esta sería otra respuesta. Eso tiene dos respuestas. Solamente que en este ejercicio en particular descartamos esta. ¿Esta por qué se descarta? ¿Quién me dice? Por el signo. Claro, porque estamos hablando de Negativo. los lados de un polinomio, y un polinomio no puede tener menos 10 lados. Si fuera otro ejercicio diferente, las dos respuestas serían válidas. Pero en este ejercicio en particular que estamos buscando el polinomio de cuántos lados tiene, pues yo no puedo decir que un polinomio tiene menos 10 lados. Descarta porque son lados de un polinomio, ¿cierto? Entonces la respuesta es, vamos, ¿cómo se llama el polinomio que tiene 13 lados?
¿no? ¿Por qué tenemos una tablita? El que tiene 13 lados se llama Tridecágono. Exacto. Entonces, respuesta. ¿Qué es lo que nos están preguntando? ¿Cuál es el polígono? Respuesta. Es un tridecágono de 13 lados. ¿Listo? Bueno, mis queridos estudiantes, regálenme un segundito. Llamamos a lista. Nos demoramos. Profe, ¿me va a volver a mostrar antes, por favor, el último ejercicio? Eso. Y la Bueno, primera parte, por favor. Gracias. claro que sí. Hoy ya sabemos que la pandemia nos ha abierto un universo de información que es con relación a la que le veníamos dando a los estudiantes. Sabemos que hoy, Ya, profe, y la otra parte, para que Y la avancen otra. por favor. pues deben Me gusta precisamente mucho que estén tomando nota. Yo les comparto tablero, video, pero tomar nota ayuda mucho a apropiarnos de lo que estamos haciendo. Ya, profe, muchas gracias. Bueno, Julio, qué pena, una preguntita. Es que sí. las fechas de ¿Me la pasa otro los momentico? talleres están, no sé si ya lo mencionaste, la fecha de los talleres están trocadas. Por ejemplo, el 5 Sí. está para hoy, y el 4 está Ya. para el sábado, y el 6 y el 7 están para el lunes. Entonces, Ahorita las pues, muevo. Entonces dejemos para el martes el 5, ¿cierto? Que ya prácticamente, pues, no, ya lo terminamos, ¿verdad? El 5 ya lo terminamos. Estábamos haciendo el 6. Entonces les dejo para el, bueno, dejo hasta el martes el 5 y hasta el jueves el 6 y el 7, que son ya prácticamente, les falta muy poquitico. ¿Les parece? listo. Bueno, entonces permítame, Sebastián Agudelo. Presente, profe. Sebastián, muy bien. Ana María Barón. Presente, profe. Ana María. David Bermúdez. Buenos días, profe. Buenos días, David. Jonathan Blandón. Jonathan. María Isabel Calle. María Isabel. Sara Cardona. Presente, profe. Bien, Sara. Juan David Chávez. Presente. Juan. Johan Flores. Juan Sebastián Galeano. Ya, profe. Juan. Juan Manuel Gallego. Juan Manuel. Presente, profe. Juan. Jeffer García. Está por ahí ahorita. Manuela Gaviria. Presente, profe. Manuela. Yolman Granda. Profe, Bien. profe presente. Yolman. Juan Camilo Gómez. Presente. Juan. Yeli Gómez. Presente. Sebastián Hernández. Presente, profe. Joel Sebastián Hernández. Restrepo. Presente, profe. Bien. Juan José Herrera. Presente, profe. José Manuel Londoño. Presente, profe. Muy bien. Franklin. Daniela Marín. Presente, profe. Bien. Samuel Marín. Presente. Bien, Samuel. Susana Molina. Buenos días, presente. Buenos días, Susana. Johan Monsalve. Presente, profe. Bien. Mateo Montoya. Presente, profe. Muy bien. Samuel Osorio. Profe, buenos días, presente. Buenos días, Samuel. Santiago Papamija. Santiago. Profe, presente. Muy bien. Brian Patiño. Brian. José Gabriel Pérez. Buenos días, profe, presente. Muy bien, buenos días. Sebastián Piedrahíta. Presente, profe. Muy bien. Milton Rendón. Presente, profe. Muy bien. Santiago Rojas. Presente, profe. Bien, Santiago. Juan Sebastián Román. Bueno, Buenos días.
Jorge Sánchez. Presente. Muy bien, Jorge. John Alexander Varela. Profe, presente. Muy bien, John. Sebastián Vázquez. Presente, profe. Muy bien. Juan Manuel Velázquez. Presente, profe. Muy bien, Juan. Gustavo Velázquez. Presente, profe. Muy bien. Brian Vera. Presente. Muy bien, Brian. Daniel Villalba. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Daniel. Sebastián Santiago. Betancourt. Juan Manuel Oviedo, perdón. Presente, profe. Muy bien, Juan. Entonces, listo, mis queridos estudiantes. Ha sido todo por hoy. Espero que haya sido productivo el rato, que hayan aprendido más y el martes les va a ir muy bien en el quiz. Lindo día para todos. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Cuiden mucho a sus familias. Profe, muchas gracias. Seguimos en contacto. Hasta Profe, luego. igualmente, gracias, profe. Muchas gracias, hasta luego. Profe, hasta luego. Muchas Luego, profe, gracias. gracias. Buen día.